30 de Ginonto, el aire muerde como vidrio. Frente a ti hay un palacio lleno de ventanales enormes, cristal simple y un silencio helado. ¿Cómo podían vivir aquí, bailar aquí, dormir aquí, sin congelarse? La noche cae despacio, como si alguien extendiera una sábana oscura sobre la ciudad. Caminas sin prisa. Tu respiración se vuelve una pequeña nube que aparece y desaparece, igual que un pensamiento tímido. A cada paso, la nieve cruje con delicadeza, como pan tostado. Y entonces lo ves, el palacio. No se alza como una casa, sino como un mundo aparte. Columnas, cornisas, un brillo tenue, donde la luz de la calle toca la fachada. Pero lo que te atrapa no es el tamaño, es otra cosa. Las ventanas. Hay tantas que parecen ojos, y algunas son tan altas que empiezan casi a ras del suelo. En tu cabeza, una idea simple se enciende y se apaga. Si yo viviera aquí, el frío entraría por todas partes. Empujas la puerta principal, o quizá la puerta te permite entrar, y el sonido de la calle se queda afuera, como si lo hubieran guardado en un cajón. Dentro huele a madera encerada, a piedra fría, a perfume antiguo que ya no pertenece a nadie. Tus pasos hacen eco, pero es un eco educado, como si el palacio supiera hablar en voz baja. El pasillo principal parece interminable. A un lado, puertas dobles. Al otro, paredes cubiertas de cuadros en penumbra. Y de pronto, un detalle que no encaja. Un ventanal bajo, demasiado bajo, casi pegado al suelo. Te acercas. El vidrio está helado. Pones la palma, luego los dedos, y sientes esa frialdad limpia que despierta la piel. Te agachas, pegas la frente al cristal y miras hacia afuera. Pero algo te confunde. No es la calle. No es un jardín. Allá abajo hay oscuridad, y sin embargo, distingues una línea de moldura, como la de un muro interior. Un borde de piedra, una sombra rectangular que parece otra ventana. Es como si el palacio tuviera un nivel escondido, un piso antiguo que quedó enterrado con los años, y esas ventanas en el suelo fueran la prueba silenciosa. En ese momento, el palacio hace algo extraño. Te responde sin palabras. No con un ruido fuerte, sino con un gesto mínimo. Una puerta lateral, que juraría cerrada, muestra de repente una rendija de luz ámbar. No luz eléctrica. Luz viva, tibia, como si viniera de lámparas de aceite o de velas protegidas del viento. Te acercas. La rendija exhala un hilo de aire más cálido. Es poco, casi una ilusión, pero el cuerpo lo nota de inmediato, como una mano que roza la frente. Y entonces entiendes que tu pregunta inicial, ¿cómo sobrevivieron a 30 dec? No se contestará con una sola explicación, sino con una cadena de pequeñas decisiones. Puertas, telas, conductos, hábitos, gente trabajando donde nadie mira. Apoyas los dedos en el borde de la puerta. Al hacerlo, sientes una vibración leve, como si dentro hubiera movimiento. No gente visible, no voces, sino algo más parecido a un sistema funcionando. Aire que circula, madera que guarda, piedra que aguanta. Respiras hondo. La noche del palacio es grande, pero no amenaza. Es más bien un sueño antiguo que te invita a entrar despacio, sin ruido, con curiosidad tranquila. Y cuando la puerta cede, solo un poco, una idea te atraviesa con suavidad. La calefacción quizá no está donde se ve, sino donde trabaja. Si quieres que sigamos y abramos esa puerta juntos, deja un like, escribe calor en comentarios y suscríbete para no perder las siguientes partes. La puerta se abre con un sonido pequeño, como un suspiro. No cruje de manera dramática, parece cuidarte el sueño. Entras y te recibe un cuarto estrecho, casi de servicio. Paredes claras, un banco de madera, un perchero con ganchos vacíos. Y sin embargo, el aire aquí es distinto. No es calor de verano, ni siquiera calor de hogar moderno. Es un templado discreto, como cuando una habitación ha guardado durante horas
el calor de una estufa que ya se apagó. En el banco hay una llave de hierro, grande, pesada, con una etiqueta de papel amarillento atada con hilo. Se lee, Galería Norte, invierno. La tomas, y el metal frío te recuerda, de golpe, dónde estás, en un edificio que parece vencer al invierno por pura belleza. Pero esa belleza, ahora lo intuyes, tiene trucos humildes, casi domésticos. En la pared cuelga una cortina gruesa. La apartas y descubres algo que te hace sonreír por dentro. Una segunda ventana detrás de la primera. 2 marcos. 2 capas de vidrio. Entre una y otra, un espacio de aire quieto. El aire inmóvil es un abrigo invisible. Lo sabes sin haberlo estudiado. Como cuando te pones 2 suéteres, y de pronto el frío ya no entra con tanta facilidad. En el suelo, cerca del zócalo, hay una línea de fieltro pegada con clavos pequeños. En las esquinas, cuerda. Una mezcla de elegancia y supervivencia. Arriba, dorados. Aquí, fieltro que sella rendijas. Tu dedo sigue la línea y notas que el palacio está lleno de pequeños cierres, pensados para el invierno, como si el edificio aprendiera cada año y se protegiera un poco mejor. Entonces ves una rejilla discreta cerca del banco, casi escondida por una alfombra. Te arrodillas, pones la mano. Sientes un soplo mínimo, pero no viene de afuera. No es viento. Es aire que sube, tibio, como un aliento suave. El palacio respira desde abajo. Tu imaginación construye un mapa bajo tus pies. Pasillos subterráneos, ladrillos, conductos, hornos encendidos lejos de los salones para que el humo no ensucie el lujo. Gente cargando carbón o leña, manos negras de hollín, pasos rápidos en corredores invisibles, y el calor viajando por dentro del edificio como sangre por venas, sin exhibirse, sin pedir aplausos. La llave pesa en tu palma, como si fuera una promesa. Si la giras, verás cómo funciona de verdad este lugar. Antes de usarla, miras alrededor y notas otro detalle. Una puerta doble, no una sola. Y entre ambas, un pequeño espacio. Una cámara de aire, otra capa, otro abrigo. Empiezas a entender el método sin que nadie te lo explique. Capas, cierre, almacenamiento, paciencia. No una gran hoguera para todo el palacio, sino una inteligencia repartida en cientos de gestos. Giras la llave. El clic suena como una estrella apagándose. La puerta de la Galería Norte se abre y el aire cambia. No es más frío, sino más quieto, como si la habitación hubiera estado cerrada mucho tiempo y guardara un silencio espeso. Entras en una sala grande. Los muebles están cubiertos con sábanas blancas. Los candelabros, apagados. El suelo brilla, pero no por fiesta, sino por cuidado. Todo se ve impecable y al mismo tiempo deshabitado. Y ahí aparece una verdad simple. En invierno, un palacio no se vive entero. Un palacio es demasiado grande para pelear contra el frío en cada rincón. A 30 de Ciasto, la victoria no es calentar todo, sino elegir dónde vivir. El lujo se vuelve estrategia. Caminas despacio. Tus pasos levantan apenas el polvo del tiempo. Te acercas a una puerta y descubres que no hay una, sino 2. Una puerta doble, pesada. Y antes de llegar a la sala siguiente, hay un vestíbulo pequeño, casi como un bolsillo del edificio. Ese bolsillo sirve para algo muy humano. Cortar el golpe del aire, impedir que el frío entre como un animal impaciente. En las paredes hay tapices, no solo por belleza. Los tapices son piel. Son una capa que detiene el aire. En el suelo, alfombras sobre alfombras. En un rincón, un biombo alto. Detrás, un espacio estrecho con una silla. Te sientas un momento y notas que ahí el aire es más amable, porque el biombo corta la corriente. Es como encontrar el lugar cálido de una casa antigua, ese sitio donde el gato siempre duerme. Al levantarte, ves un detalle que parece insignificante. Una cortina colgada en un arco,
como una segunda puerta hecha de tela. La tocas. Es pesada, densa, pensada para quedar quieta. Te imaginas a sirvientes cerrándola detrás de cada paso, como si estuvieran cuidando algo frágil. El calor, que aquí vale más que el oro. Sigues caminando y encuentras un reloj detenido. No roto. Detenido. Te acerca una sensación extraña, como si alguien hubiera decidido que en esta sala el tiempo también debía dormir, porque calentar el tiempo sería imposible. Sonríes con esa idea, y la sala parece sonreír contigo, muy apenas. Y entonces lo comprendes con claridad. El palacio funciona como un archipiélago. Algunas estancias, pequeñas y selladas, se calientan y se habitan. Dormitorios, salas de estar, pasillos de tránsito. Otras, enormes y ceremoniales, se encienden solo cuando hace falta. Un evento, una visita, un baile de pocas horas. El resto queda cubierto, cerrado, guardado como vajilla fina que no se usa todos los días. La supervivencia, aquí, no es una sola fuente de calor. Es una forma de vivir. Reducir, cerrar, concentrar. Y en esa forma de vivir, hay algo sorprendentemente tierno. El palacio, gigantesco, también sabe hacerse pequeño cuando el invierno lo exige. Al final del corredor, detrás de una puerta más estrecha, aparece ella. Una estufa alta de azulejos. Blanca, con dibujos azules, que parecen flores heladas. No es una chimenea abierta con fuego visible. Es un cuerpo cerrado, pesado, casi como una torre doméstica plantada en medio del lujo. Te acercas con cuidado. El azulejo está frío ahora, porque es noche de museo y todo duerme. Pero el diseño te cuenta su propósito. Esta estufa no quiere llamar la atención con llamas. Quiere hacer algo más inteligente, guardar el calor. En tu mente se forma una escena antigua. Un sirviente llega temprano, antes de que los señores despierten. Abre una pequeña compuerta. Alimenta el fuego dentro, donde nadie lo ve. El humo no invade el salón porque el sistema lo guía por caminos pensados. La estufa se calienta por dentro, lenta, profunda, y luego se vuelve una piedra tibia que irradia durante horas. No quema el aire, no lo reseca de golpe. Lo mantiene amable, como una mano en el hombro. Rodeas la estufa. En la parte trasera hay un panel de madera casi invisible. Lo tocas. Cede un poco, como si supiera que lo estás buscando. Se abre un hueco estrecho. Dentro, un canal oscuro de ladrillo con marcas de hollín. Te llega un olor. Humo antiguo, carbón, tiempo. Y, extrañamente, un aroma que recuerda al pan caliente, como si en algún momento el calor de la estufa hubiera sido también calor de cocina, calor de vida cotidiana. Metes la mano solo un poco, lo suficiente para sentir el borde rugoso del ladrillo, y retiras los dedos con respeto. No por miedo, sino por comprensión. Este lugar era el motor oculto del palacio, y los motores se tratan con cuidado. Aquí el calor no era espectáculo, era servicio. Miras alrededor y notas que la estufa está colocada con intención, cerca de una pared interior, no de una exterior, como si el edificio quisiera que el calor se quedara dentro, que no se escapara al frío de la noche. También ves que el salón tiene cortinas largas, pesadas, listas para caer como una segunda pared cuando el invierno aprieta. Todo encaja. La estufa es el corazón lento, las cortinas, la piel, las puertas dobles, los párpados que se cierran. Te sientas cerca, imaginando el amanecer de hace siglos, el salón aún en penumbra, el azulejo tibio, alguien acercando una silla para leer, otro sirviendo té caliente. No es un calor tropical, es un calor suficiente, bien administrado, un calor que no presume. Y, mientras respiras más lento, aparece una idea final, tranquila como una vela. Sobrevivieron porque entendieron que el invierno no se derrota con fuerza, sino con sistema. Regresas al pasillo con la estufa de azulejos, y mientras avanzas,
Algo te llama desde un mueble bajo, casi escondido bajo una sábana. No es una voz. Es el tipo de llamada que hacen las cosas viejas cuando guardan un secreto. Levantas la tela con cuidado y encuentras una cómoda estrecha. Los cajones están cerrados, pero uno cede con facilidad, como si lo hubieran dejado a propósito entreabierto para que alguien, tú, quizá, lo encuentre. Dentro hay objetos pequeños, un dedal, una cinta descolorida, una caja de cerillas antigua, una pluma rota, y debajo, un papel doblado muchas veces, fino como una hoja seca. Lo abres sin prisa. La tinta está pálida, pero todavía vive. La letra es sencilla, sin adornos. Dice: no encendemos los salones por belleza, solo por ocasión. El resto lo duerme el invierno. Si abres puertas, el calor huye como animal asustado. Si pones telas, se queda. Si esperas, vuelve. La firma: Anya. Lees 2 veces. La segunda lectura es más lenta, porque empiezas a sentir lo que hay entre líneas. No es una carta de amor, ni un documento oficial. Es la voz de alguien que vive el palacio desde adentro, no desde el trono, sino desde los pasillos estrechos, desde las manos ocupadas. Alguien que entiende el invierno no como paisaje, sino como enemigo cotidiano. La carta huele a lavanda seca, y ese olor cambia el aire del cuarto. De repente, el palacio ya no es solo mármol y ventanas. Se llena de presencia invisible. Pasos ligeros, el roce de una falda, el sonido de una puerta que se cierra rápido para no perder calor. Imaginas a Anya llevando brasas en una caja de metal, o apretando fieltro en una rendija, o colgando una cortina pesada cuando la noche cae. Miras alrededor con otros ojos. Las puertas dobles ya no son arquitectura, son disciplina. Las alfombras ya no son decoración, son abrigo. Los tapices no son arte, son escudo. Y entiendes una cosa que rara vez se dice en los libros de historia. Los palacios se sostienen por manos que nadie retrata. En un rincón hay un soporte de madera con ganchos. En uno queda una pieza de fieltro olvidada. La tocas. Áspera. Simple. Eficaz. La ciudad podrá hablar de reyes, de emperatrices, de bailes. Pero el calor, en invierno, se parece más a esto. A fieltro, a cuerda, a paciencia. Te guardas la carta con cuidado, como si fuera un permiso. Y mientras la doblas, sientes que el palacio te observa con un poco menos de distancia. No porque seas importante, sino porque has mirado donde casi nadie mira. Sales del cuarto. El pasillo sigue vacío. Pero ahora el vacío no asusta. Parece lleno de trabajo detenido, como una cocina cuando todos duermen. Y entonces, muy lejos, escuchas algo que no encaja con el silencio. Música. Un vals. Tan tenue que podría ser imaginación, pero tu cuerpo lo reconoce, como si la madera del palacio lo estuviera recordando. Sigues el sonido del vals por corredores que parecen alargarse. El palacio, de noche, es un laberinto educado. Te deja pasar, pero siempre te hace dudar un poco, como si quisiera comprobar que caminas con respeto. A medida que te acercas, la música se vuelve más nítida. No hay batería ni altavoces. Hay cuerdas, hay aire, hay ritmo antiguo. Llegas a una puerta doble, más alta que las demás. La empujas, y de golpe, el mundo cambia. Un salón inmenso se abre como un sueño dorado. Candelabros encendidos, reflejos temblorosos sobre el parquet, sombras suaves en los techos. Los ventanales, altísimos, son espejos negros. Afuera, la noche helada. Adentro, una isla de luz. Y hay gente, parejas girando, risas controladas, un murmullo que se mezcla con el vals y lo vuelve humano. Lo más desconcertante es lo que ves en los hombros desnudos de algunas damas. Tu mente grita, pero afuera hay 30 de. Y sin embargo, ellas no tiemblan. Los hombres conversan como si el mundo fuera tibio. Nadie frota las manos desesperado.
El baile ocurre con una normalidad imposible. Observas más despacio. Y ahí aparecen las pequeñas verdades que sostienen el milagro. Primero, el salón está encendido, pero no para durar todo el día. Es un calor de evento, un calor con horario. Las velas aportan algo, sí, pero no bastan. Hay otra cosa. Notas que cerca de las paredes interiores hay estufas de azulejo, discretas, como columnas blancas. No están en todas partes. Están donde el calor puede quedarse. Y cerca de algunas esquinas, casi ocultos por muebles, hay braseros bajos, protegidos por pantallas, para que nadie los toque. Segundo, la gente no vive con los hombros al aire todo el tiempo. Ves pieles dobladas en sillas, chales listos para volver a los cuerpos en cuanto termine una danza. Manguitos de piel, capas, todo está al alcance, como si el baile fuera una pausa breve entre dos capas de abrigo. Tercero, los sirvientes son parte del sistema térmico. Se mueven como sombras útiles. Cierran puertas después de cada entrada. Ajustan cortinas largas que caen como muros de tela. Ofrecen bebidas calientes, té, ponche, que calientan desde adentro, donde el frío es más difícil de alcanzar. En ese salón, el calor no es solo temperatura, es también bebida, ritmo, cercanía. Te fijas en las ventanas. Son enormes, sí, pero las cortinas están preparadas, y en algunos marcos distingues una segunda línea, como si hubiera doble cristal o una capa adicional para el invierno. El vidrio no es un agujero, es una frontera vigilada. Y entonces lo oyes. Por debajo del vals, un rumor grave. No es música, es un sonido de aire moviéndose, como un animal dormido dentro de las paredes. Un susurro de conductos, de circulación, de algo que trabaja mientras los demás bailan. Te acercas al suelo. El parquet está templado en ciertos puntos, apenas, como si el calor subiera por rutas invisibles, y recuerdas el ventanal bajo del pasillo, esa ventana en el suelo que parecía mirar hacia un nivel enterrado. Quizá el secreto del baile no está aquí arriba, sino abajo. La música sigue. Una pareja gira cerca de ti. Nadie te mira. O quizá te miran y no les sorprende. En los palacios, las cosas extrañas pasan como si fueran normales. En el borde del salón, una alfombra gruesa cubre una zona del suelo con demasiada intención. La miras. El palacio te mira. Y, por primera vez, sientes que ya no solo eres visitante. Eres alguien a punto de descubrir la maquinaria del sueño. Levantas una esquina de la alfombra y encuentras el borde de una trampilla. No es una puerta grande ni dramática. Es un acceso pensado para ser discreto. El palacio, incluso cuando esconde, lo hace con elegancia. Tiras de un anillo de metal y la trampilla se abre con un gemido suave. El aire que sube desde abajo no es frío. Es más bien húmedo y templado, como el aliento de una bodega donde se guarda el vino. Bajas un escalón, luego otro. La música del salón se vuelve lejana, como si quedara atrapada en la madera de arriba. Y de pronto, estás en otro mundo. El techo es más bajo. Las paredes son de ladrillo. Hay tuberías viejas, conductos, rejillas. Y, lo más extraño de todo, ventanas. Ventanas a la altura de tu pecho, pero que, desde arriba, serían ventanas en el suelo. Ahora entiendes el truco. Este nivel fue, alguna vez, un piso normal. Con el tiempo, la ciudad creció, el terreno cambió, se rellenó, se elevó. Y lo que era una ventana de planta baja quedó convertido en un ojo enterrado. Te acercas a una de ellas. El vidrio está empañado. Afuera solo hay tierra y oscuridad. Y, sin embargo, esa ventana sigue cumpliendo una función. Deja entrar un poco de luz, un poco de aire. Y recuerda que el palacio no siempre tuvo la misma altura. El edificio ha vivido siglos, y como todo ser vivo, ha cambiado su forma para adaptarse. Caminas por un corredor estrecho.
El suelo aquí no es tan brillante, es piedra gastada. Hay marcas de hollín en algunas zonas, como huellas de humo guiado. Sigues una pared y notas una rejilla por la que sale aire tibio. No es fuerte, es constante. El tipo de calor que no presume. Entonces lo entiendes con claridad. El palacio no calentaba desde arriba, como una casa moderna que empuja aire caliente al techo. Lo hacía desde abajo, desde el vientre. Aquí abajo estaban los hornos, las estufas conectadas, los canales de circulación. Aquí trabajaban los que no bailaban. Y mientras caminas, empiezas a escuchar otros sonidos. El goteo de agua en alguna parte, el crujido de madera lejana, y ese murmullo de aire circulando. Es como si el palacio tuviera un corazón y pudieras oír sus latidos. En un nicho hay herramientas antiguas, una pala pequeña, un gancho de hierro, un cubo de metal. Todo sugiere rutina, no un misterio sobrenatural, sino un trabajo repetido cada día del invierno. Alimentar el fuego, limpiar cenizas, revisar conductos, cerrar compuertas. Te detienes frente a una pared donde el ladrillo forma un arco. En el arco, una abertura estrecha, negra por dentro. Te acercas. El olor a hollín es más fuerte. Al fondo, un calor tenue, no quemante, persistente. Ese arco no es una puerta para personas, es una puerta para el calor. Sientes un respeto nuevo por el edificio. Arriba, la gente bailaba como si el invierno no existiera. Abajo, alguien lo enfrentaba minuto a minuto. El lujo, piensas, no es solo tener cosas bonitas, es poder esconder el esfuerzo. Y en esa idea hay algo triste, pero también algo profundamente humano. Sigues el corredor y el aire cambia de nuevo. Hay zonas donde se siente más templado, como si el calor se quedara a descansar en ciertos rincones. Hay otras donde el frío se cuela, recordándote que estás bajo tierra y que el invierno, afuera, no perdona. En una pared ves algo que parece un mapa hecho con ladrillos, líneas que se bifurcan, curvas, pequeñas aperturas protegidas por rejillas. No son adornos, son rutas. Te agachas para mirar una abertura y sientes el soplo de aire tibio que sale como si el palacio exhalara. Te imaginas cómo funcionaba todo cuando estaba vivo. Hornos encendidos en áreas de servicio, lejos del lujo, donde el humo podía nacer sin molestar a nadie. El calor, en lugar de escapar al cielo, era guiado por canales de ladrillo y metal. Pasaba por detrás de estufas de azulejo, calentando su cuerpo. A veces, el humo recorría trayectos largos para entregar su energía al ladrillo antes de salir, ya más cansado, ya menos útil. El ladrillo es paciente, se calienta lento, pero guarda. Ese es el secreto del invierno. Lo rápido se pierde, lo lento se queda. Encuentras una cámara más amplia. En el centro hay una estructura antigua, como la base de un horno. No hay fuego ahora, claro, solo polvo y silencio. Pero el lugar conserva un olor que no desaparece. Carbón, ceniza, hierro. Y también conserva algo intangible. La sensación de rutina, de manos que vinieron aquí miles de veces. En una pared hay una placa metálica con letras casi borradas. No puedes leerlo todo, pero distingues una palabra: circulación. Sonríes, porque no necesitas más explicación. El calor, aquí, era un viajero, y su viaje sostenía el baile de arriba. Sigues caminando y llegas a una puerta pequeña. Al abrirla, encuentras un pasillo estrecho que sube. Sientes el aire cambiar a cada escalón. Más seco, más perfumado, más de arriba, como si subieras del vientre al pecho del palacio. Y entonces te detienes, porque entiendes algo importante. El palacio sobrevivía no solo por el sistema de calor, sino por cómo vivían dentro de él, por las puertas que se cerraban con disciplina, por las salas que se apagaban para ahorrar, por las estufas que guardaban calor durante horas, por las cortinas que caían como muros,
por la gente que sabía que el calor es frágil y hay que cuidarlo. Afuera, 30 de Jehová. Adentro, vida. No por magia, sino por inteligencia repetida. Te apoyas en la pared y escuchas un instante el murmullo del edificio. Te parece por un segundo que el palacio te habla con la misma frase que ya sentiste al principio. No busques la calefacción donde se ve, búscala donde trabaja. Y arriba, muy lejos, el vals sigue girando. Subes los escalones con cuidado, como si no quisieras despertar al edificio. Arriba, el aire vuelve a oler a cera y a madera pulida. La música del baile ya no está tan cerca. Ahora es un recuerdo suave, como cuando te despiertas y todavía sientes la forma de un sueño. Caminas por un pasillo largo y a cada lado encuentras puertas cerradas. Algunas tienen cerrojos, otras cortinas pesadas por dentro. El palacio parece enorme, pero también parece administrado, como una casa que apaga luces para ahorrar energía. Piensas en la carta de Anya, en su frase, el resto lo duerme el invierno. Y de pronto, la imaginas no solo como una muchacha de servicio, sino como una cartógrafa de calor. Porque para sobrevivir en un edificio así, alguien debía saber exactamente qué estancias se mantienen vivas y cuáles se dejan en silencio. En una pared encuentras un panel con marcas antiguas, como un inventario. No lees nombres con claridad, pero ves números, flechas, símbolos. Al lado, un gancho vacío donde pudo colgar un plano. El palacio no era un conjunto de habitaciones al azar. Era un organismo con zonas activas y zonas en reposo. Empiezas a notar patrones. Las salas con más tapices, más alfombras y puertas dobles suelen estar conectadas entre sí, formando un recorrido protegido, como si fueran túneles de calor para moverse sin perder energía. Las estancias con ventanales enormes y techos altísimos, en cambio, aparecen más aisladas. Se abren para ceremonias, se cierran después. No son casa, son teatro. Encuentras un pequeño vestíbulo entre dos puertas. En el suelo hay una línea, apenas visible, donde la alfombra cambia. Te agachas y ves fieltro en el borde inferior de la puerta, como bigotes de un animal. Sellado. Cierre. Defensa. Casi te da ternura. El palacio, con toda su grandeza, necesitaba los mismos trucos que una cabaña. Sigues caminando y pasas frente a una sala cerrada con llave. Pegas el oído a la madera. Nada. Ni pasos, ni aire. Es un silencio sólido. Y ese silencio te dice, aquí no se gasta calor. El invierno puede dormir aquí sin que nadie lo moleste. Más adelante, una puerta está entreabierta. Entras y te recibe una habitación de tamaño mediano. Cortinas gruesas, un sofá, una mesa baja, libros. No hay lujo exagerado. Hay uso. En una esquina, una estufa de azulejos. En el suelo, una piel extendida cerca de la silla. La escena es íntima. Es como si, en medio del palacio, existiera una casa más pequeña escondida. Y entonces lo entiendes como una imagen clara. En invierno, la vida se contraía. Se reunía en pocas habitaciones, bien selladas, fáciles de mantener templadas. Los habitantes no vivían en el palacio, vivían en un núcleo dentro del palacio. El resto era escenario apagado. Imaginas el día a día. Por la mañana, se encienden estufas en ciertas salas. Se cierran otras. Se eligen rutas interiores para no abrir puertas innecesarias. Se ajustan cortinas. Se colocan biombos. Todo para que el calor no se disperse. Y, cuando llega una visita o una fiesta, se encienden zonas grandes por un tiempo limitado, como si el palacio respirara profundo y luego volviera a su ritmo lento. La idea te calma, porque ya no estás frente a un milagro incomprensible, sino frente a una forma de vida que se adapta. El palacio, al fin, parece humano. Vuelves mentalmente al salón del baile, las damas con hombros al aire, las risas, el vals girando como una rueda luminosa.
Ahora, con el mapa de las islas en la cabeza, entiendes que ese espectáculo era una excepción, un momento controlado, una burbuja. Caminas por un corredor lateral y llegas a una zona donde hay sillas alineadas, como si esperaran a alguien. Sobre una, un chal doblado. En otra, un manguito de piel. En el respaldo de una tercera, una capa pesada. Nadie los usa ahora, pero están ahí, listos. Y ese listos lo explica todo. La gente no estaba desnuda frente al invierno. Solo se permitía quitar capas por instantes. Durante una danza, durante una conversación cerca de la estufa, durante una foto mental de elegancia. Después, volvían a cubrirse. Era un ritual, mostrarse y protegerse, como una llama que se asoma y luego se esconde. En un pequeño aparador, encuentras tazas vacías y un olor dulce, como de especias. Piensas en bebidas calientes, té, chocolate, ponche. El calor no solo venía de estufas, venía de dentro. En un invierno brutal, calentar el cuerpo por dentro es tan importante como calentar la habitación. No lo sientes como teoría, lo sientes como una verdad primaria. En un rincón hay un biombo, y detrás, una caja metálica baja, un brasero. Está apagado, pero imaginas el carbón rojo, cubierto por ceniza para durar más. Ese tipo de brasero no calienta el aire de todo el salón, calienta un lugar pequeño, un punto de descanso. Y ahí aparece otra estrategia. En vez de intentar domar toda la sala, creaban puntos cálidos, zonas de refugio, islas dentro de la isla. También recuerdas el comportamiento de los sirvientes en el baile, puertas cerrándose, cortinas ajustándose, corrientes cortadas. No era etiqueta, era termodinámica cotidiana. Una puerta abierta en invierno no es solo una puerta, es una fuga de energía, un animal escapando. Te detienes frente a un espejo grande. Tu reflejo te mira con calma y piensas. Los habitantes sobrevivían porque entendían el frío como un sistema. Se vestían según el espacio y el momento. Caminaban por rutas interiores. Se sentaban cerca de estufas. Bebían caliente. Y sobre todo, aceptaban una verdad. El invierno manda, pero se le puede responder con inteligencia. Vuelves a escuchar, muy leve, el murmullo del aire en los conductos. Como si el palacio te recordara que mientras tú miras, algo sigue trabajando. Llega un momento, en toda noche de invierno, en que el frío parece apretar con dos manos. Es una hora que no se ve en los relojes, pero el cuerpo la reconoce. El aire se vuelve más duro. La piel pide abrigo, aunque no te muevas. Y en un edificio grande, esa hora tiene un sonido. El crujido de la madera, el suspiro del metal, la piedra que se encoge. Caminas por un pasillo largo y sientes que la temperatura cae un poco. No mucho, pero lo suficiente. Te detienes y escuchas. El palacio hace ruidos pequeños, no de miedo, sino de ajuste, como un barco en el hielo. En las salas apagadas, el frío se instala con libertad. No hay estufas encendidas, no hay gente. El aire puede volverse casi tan frío como afuera, solo que sin viento. Es un frío quieto, que parece más educado, pero que te roba el calor igual. En esas habitaciones, imaginas muebles cubiertos, tapices dormidos, cuadros que miran la oscuridad durante meses. En cambio, en el núcleo habitado, la vida se defiende. Pasas por una puerta doble, luego otra, y sientes el cambio. No es calor, es no frío. Esa diferencia mínima puede salvarte. En una esquina, una estufa de azulejos conserva tibieza. En otra, una cortina pesada cae hasta el suelo, bloqueando corrientes como si fuera un muro blando. Piensas en la gente que vivía aquí. En la madrugada, alguien se levantaba para alimentar el fuego o para revisar compuertas. Alguien caminaba por corredores de servicio con una lámpara, sin hacer ruido, como si cuidara a un animal dormido. El calor debía ser mantenido.
No era un regalo, era un trabajo. Te asomas a una ventana alta. El vidrio está tan frío que parece otro tipo de piedra. Afuera, el mundo está blanco y azul oscuro. El cielo no promete nada. Y dentro, aún con todos los trucos, aún con todas las capas, el invierno seguía estando cerca. No era un enemigo derrotado. Era un vecino terrible al que había que soportar. De pronto escuchas un golpe suave, como si algo hubiera caído. Sigues el sonido. Encuentras una vela apagada y al lado una caja de cerillas. Alguien la dejó preparada para encender rápido. Ese gesto te conmueve. La previsión del frío. La hora más fría pasa, como todo. Y cuando empieza a ceder, el palacio parece relajarse un poco. Los crujidos se vuelven menos frecuentes. El aire se vuelve menos cortante. Pero tú ya lo sabes. En un invierno así, la supervivencia no es un instante heroico. Es una suma de cuidados, una vigilancia continua. Sigues un pasillo estrecho que no parece hecho para invitados. Las paredes son más simples, las puertas más bajas. Aquí el palacio deja de actuar y empieza a trabajar. No hay dorados, hay madera. No hay cuadros enormes. Hay clavos, ganchos, marcas de uso. Y en esa sencillez encuentras algo muy real. Una puerta pequeña está cerrada, pero no con llave. La empujas y entras en una habitación mínima. El techo es bajo. La ventana es pequeña, como si el cuarto hubiera sido diseñado para perder lo menos posible. En el centro hay una cama con cortinas. Esas cortinas, que no son decoración, sino protección. Crean un microclima, un espacio donde el aire del cuerpo queda atrapado y se calienta. En una esquina hay una estufa más pequeña, también de azulejo, y al lado una jarra de metal para agua. En el suelo, una alfombra gastada. En la pared, una repisa con un peine y un trozo de jabón. Nada extraordinario. Y sin embargo, este cuarto te enseña más que el salón de baile. Porque aquí entiendes la última capa del sistema. Cuando el frío es brutal, la supervivencia se vuelve íntima. Se reduce el espacio. Se usan cortinas de cama. Se duerme cerca del calor. Se guarda agua para no salir al pasillo helado de madrugada. Se prepara todo para moverse poco y perder menos. En la pared, pegado con un clavo, hay un papel pequeño. La letra se parece a la de la carta. Lees. El calor es un animal. Si lo asustas con puertas abiertas, huye. Te quedas quieto. La frase es simple, pero tiene sabiduría de invierno. De repente, las puertas dobles del palacio, las cortinas, los biombos, las alfombras, todo se vuelve una sola idea. No asustar al calor. Miras el cuarto una vez más y sientes un respeto profundo. Si arriba el palacio es grande, aquí se vuelve humano. Aquí vive quien hace posible el lujo. Aquí el invierno se enfrenta sin música. Sales despacio y cierras la puerta con cuidado, como si cerraras un libro que no quieres dañar. Sales del cuarto pequeño y vuelves a los pasillos principales con una sensación distinta, como si llevaras un secreto en el bolsillo. Ahora, cuando miras el lujo, ya no te deslumbra. Lo entiendes. Y cuando entiendes algo, deja de parecer imposible. Piensas en la pregunta que empujó toda esta noche. ¿Cómo sobrevivieron a 30 Defoe? Tu mente intenta imaginar cantidades, montañas de leña, toneladas de carbón, fuegos encendidos en cada esquina. Pero esa imagen no encaja. Sería demasiado humo, demasiado desorden, demasiada pérdida. Entonces aparece otra idea, más silenciosa y más verdadera. El palacio no dependía de un gran fuego, dependía de un ritmo. Las estufas de azulejo se alimentaban en momentos concretos, no todo el tiempo. El calor se cargaba como se carga una batería lenta. Se enciende, se acumula en el ladrillo y en la cerámica, y luego se libera durante horas. El edificio, con sus muros gruesos, ayudaba.
La piedra no calienta rápido, pero tampoco se enfría de golpe. El secreto del invierno es aprender a convivir con lo lento. Recorres un corredor y descubres una puerta que lleva a una escalera estrecha. Bajas un poco y llegas a una zona de servicio. Paredes más ásperas, menos luz, olor a hollín antiguo. No hay fuego ahora, pero todo habla de él. Unos ganchos metálicos en la pared donde colgarían herramientas. Un hueco en el suelo que pudo ser para cenizas. Una marca negra en un ladrillo. Señales pequeñas de una labor repetida, diaria, casi religiosa. Imaginas a los trabajadores del palacio como un equipo de relojeros. No arreglaban relojes, mantenían calor. Revisaban compuertas, limpiaban conductos, alimentaban hornos. Conocían el edificio como se conoce un cuerpo. Sabían dónde duele, dónde respira, dónde se escapa la energía. Y entiendes por qué el lujo podía sostener ventanas enormes. Porque el gasto no estaba en el vidrio, sino en el sistema que lo compensaba. Sellos de fieltro, doble cristal en invierno, cortinas que caen como paredes, puertas dobles, vestíbulos pequeños que funcionan como esclusas, una arquitectura entera diseñada para que el aire no corra libre. Lo sorprendente es que, visto así, el palacio ya no es un capricho absurdo, es una solución compleja a un problema extremo. Y, de pronto, la palabra sobrevivir deja de sonar dramática. Se vuelve técnica, se vuelve cotidiana. Te detienes ante una estufa apagada. La imaginas viva, tibia, silenciosa, irradiando calor sin llama visible. Y en esa imagen hay algo tranquilizador. El calor no necesita gritar para existir. Vuelves a bajar. Esta vez no por curiosidad, sino porque sabes que la respuesta completa está abajo. En el nivel enterrado, los pasillos parecen más oscuros, pero también más honestos. Aquí no hay apariencias, solo función. Sigues una línea de ladrillos que forma una curva. La pared tiene pequeñas aperturas, algunas cubiertas con rejillas. Te acercas a una de ellas y por un instante sientes el soplo de aire. Es mínimo, sí, pero constante, como una respiración. Y entonces lo comprendes. El palacio no solo guardaba calor, lo movía. Encuentras una cámara donde el eco suena distinto. El techo es abovedado. Hay marcas de humo en el arco, como si durante años el aire caliente hubiera pasado por ahí, dejando su firma. Y en el centro, un canal ancho, oscuro, que parece una garganta. Te inclinas y hueles. Hollín viejo, metal, un rastro de madera quemada que se niega a desaparecer. Es un olor que no asusta. Al contrario, te da la certeza de que aquí hubo vida real, trabajo real. Arriba, la gente hablaba de arte. Aquí abajo, se hablaba de temperatura. En una pared hay otra placa metálica. Las letras están casi borradas, pero distingues dos palabras: entrada y salida. No puedes estar completamente seguro, pero la idea se impone. El aire tenía un circuito. Se calentaba en hornos de servicio, viajaba por conductos, entregaba energía a estufas y muros, y luego salía por chimeneas ya más frío, ya usado. La belleza del sistema es que evita lo peor: humo en salones, corrientes violentas, pérdida inmediata del calor. Aquí todo es controlado, como el agua en canales, como sangre en venas. Te quedas quieto y escuchas. No hay máquinas modernas, pero hay un sonido leve. Quizá el viento afuera, quizá tu propio corazón, o quizá el edificio recordando. En ese silencio, el palacio parece enorme, pero no vacío. Es como una criatura dormida que aún sabe respirar. ¿Recuerdas las ventanas en el suelo de arriba? Ahora ya no son raras. Son la prueba de que el palacio tiene capas, niveles antiguos, rutas internas, secretos estructurales. Un edificio que ha vivido tanto tiempo termina pareciéndose a una ciudad, con túneles, con atajos, con zonas donde el mundo de arriba no llega.
Y entonces piensas en Anya y su frase: el calor es un animal. Aquí abajo ves las jaulas y los caminos por donde ese animal era guiado sin asustarlo. Subes otra vez, paso a paso. Arriba, el palacio recupera su aspecto de cuento. Pasillos brillantes, espejos, puertas altas. Pero tú ya no lo miras como antes. Ahora sabes que la magia no estaba en los candelabros, sino en el trabajo escondido. Caminas por el corredor principal y miras las ventanas. Ya no te parecen una provocación, te parecen una apuesta calculada. Sí, el vidrio es una debilidad frente al invierno, pero el palacio la compensa con capas. Doble cristal, cortinas, sellos y sobre todo con disciplina. Una puerta que se cierra a tiempo vale tanto como una estufa encendida. Te detienes frente a un salón enorme, apagado, con muebles cubiertos. Entiendes su función. No está muerto, está en reposo, como un teatro entre funciones. En invierno, el palacio no pretende ser cálido en todas partes, pretende ser posible, y para eso apaga lo que no necesita. Piensas en la gente que vivió aquí. Nobles, sí, pero también sirvientes, cocineros, obreros del calor. Piensas en la madrugada, en la hora más fría, en alguien caminando con una lámpara por pasillos de servicio. Esa imagen se queda contigo, porque es la imagen real del invierno. No el baile, sino la vigilancia silenciosa. Te sorprende que esta historia, al final, no te deja solo admiración, te deja una calma rara, porque revela algo que también sirve fuera de los palacios. En tiempos duros, la supervivencia depende de pequeñas cosas bien hechas. De cerrar una puerta, de poner una capa más, de concentrar energía donde hace falta, de no gastar fuerzas en lo que no sostiene la vida. Llegas a la entrada. El palacio detrás de ti parece más grande, pero también más cercano, como si hubieras visto su espalda y ya no te intimidara su rostro. Afuera, la noche sigue helada, la nieve sigue crujiente, pero tú llevas dentro un calor tranquilo, el calor de comprender. Te detienes una última vez frente a aquella ventana en el suelo. Ahora ya no parece un error, parece una pista, un recordatorio de que el palacio tiene niveles escondidos, rutas internas y una inteligencia construida durante décadas para resistir el frío. Respiras despacio y ordenas la respuesta como si fuera una lista que puedes llevar contigo. Simple y clara, sin magia. Sobrevivieron así, sellando el aire. Doble ventana en invierno, fieltro en rendijas, cuerdas, marcos ajustados, puertas dobles, vestíbulos pequeños como esclusas, cortinas pesadas que caen hasta el suelo, tapices en paredes frías, todo para que el viento no tuviera permiso de entrar. Concentrando la vida en islas, no calentaban todo el palacio. Elegían un núcleo, salas medianas, dormitorios, corredores protegidos. Los salones gigantes se encendían solo por horas, para eventos. El resto dormía con el invierno, cubierto y cerrado, almacenando calor, no exhibiéndolo estufas de azulejo cerradas. Se alimentan, se calientan por dentro, y luego irradian durante horas. Muros gruesos de ladrillo y piedra que guardan energía. Calor lento, estable, difícil de perder. Moviendo el calor por rutas invisibles. Hornos y zonas de servicio abajo. Conductos de ladrillo y metal que guían aire caliente y humo de forma controlada. Circuitos de entrada y salida. El calor viajaba sin llenar de humo el lujo de arriba, ritualizando hábitos cotidianos. Ropa por capas, chales, pieles cerca, bebidas calientes, biombos para cortar corrientes, braseros discretos en puntos estratégicos, sirvientes cerrando puertas y ajustando cortinas como parte del sistema térmico, aceptando la verdad del invierno. No lo derrotaban, lo administraban, lo negociaban, y cada noche, con paciencia, repetían lo que funcionaba. Te quedas un segundo más, mirando el vidrio frío, y te das cuenta de que el palacio,
con todo su lujo, sobrevivió de la misma manera que sobrevive cualquier hogar en el frío, con capas, con cuidado, con gente que entiende que el calor es frágil. Sales. Cierras la puerta. La noche te recibe con su mordida de hielo, pero no te sorprende. Porque ahora sabes que incluso en el lugar más brillante, la supervivencia se sostiene en lo invisible.